Hola amigos tatuadores, ¿cómo están? Estamos aquí ahora en el estudio Dakar Tattoo de Miraflores, uno de los mejores estudios de la zona, donde cualquiera de ustedes puede venir a hacerse un tatuaje con garantía de limpieza, higiene, bioseguridad y sobre todo profesionalismo. En esta ocasión, por Halloween, me complace anunciarles esta secuencia titulada Cuentos de horror para tatuadores. Bueno, también para clientes, ya que fueron estos los principales en pagar los platos rotos después de las desgracias que les hicieron en la piel los tatuadores. En esta primera parte contaremos la historia de Huachiturri, un tatuador que no escogió bien a su cliente. Bueno, comencemos. Hay tatuadores y tatuadores de todo tipo. En el imaginario colectivo, a veces se piensa que son artistas con un espíritu libre y rebelde ante la sociedad. Individuos que no siguen las reglas tradicionales y prefieren vivir una vida con su propio estilo y reglas, y precisamente es esta rebeldía aparente la que hace que sean atractivos y carismáticos para algunas personas. Sin embargo, este ideal romántico que algunas personas pueden tener de un tatuador, algunas veces se queda solo en el estereotipo. En algunos casos, el estereotipo se rompe para dar paso a una realidad sempiterna, un individuo que a veces raya en la falta de ética y profesionalismo y que siente un profundo desprecio por sus clientes y por sus demás colegas, los cuales le hacen la competencia cuando tiran sus precios al suelo. Este es el caso de Huachiturri. Huachiturri era un tatuador con un profesionalismo regular para arriba. Había aprendido muy bien las técnicas de bioseguridad indispensables para todo tatuador. Comenzó desde abajo en el centro de Lima y desarrolló poco a poco su talento hasta el punto que llegó a alquilar un local en una galería y tener su propia cartera de clientes. El trabajo como tatuador le era gratificante, sin embargo, la llegada de nuevos tatuadores a la galería donde él trabajaba hizo que tuviera que bajar sus precios para competir con artistas que, según él, eran improvisados que solo buscaban lucrar en lugar de ser verdaderos artistas. Huachiturri sería un profundo desprecio por los demás estudios que competían con él cobrando precios mucho menores a los cuales él estaba acostumbrado, y sentía aún mucho más desprecio con aquellas personas que venían a su estudio solicitando cotización por un tatuaje a realizarse buscando pagar el menor precio posible. El que algunas personas vinieran a su estudio y compararan su trabajo con el de otros artistas de la misma galería, para él era insultante. Estaba harto de aquellos sapos que le decían frases como: en el otro estudio me cobran menos, ¿cuánto me vas a dejar tan caro? Nada menos, entre otras cosas por el estilo. Este tipo de situación hizo que su ética profesional como artista se relajara, y cuando venía un cliente que quería pagar poco o pedía rebaja, aceptaba, pero utilizaba materiales de la peor especie, adulteraba las tintas, reusaba materiales, llegó al extremo de reutilizar agujas ya descartadas que se reservaba sus mejores materiales para aquellos clientes que ya formaban parte de su cartera y le pagaban bien, y los peores materiales para aquellos que, según él, no valoraban su trabajo y solo querían pagar barato. Sin embargo, Huachiturri no siempre fue así. Su ética se había deteriorado por clientes que solo querían pagar lo más barato y por artistas que competían deslealmente con él usando materiales baratos y de la peor especie. Un buen día llegó a su estudio un cliente con músculos bien grandes. Era un estudiante de judo de la Federación Peruana de Judo, que además de eso también era fisicoculturista. El fulano se presentó en el estudio en una forma demasiado presuntuosa y con unos aires que ni toda la pituquería de Monterrico. El individuo solicitó a Huachiturri que le tatuara unas letras japonesas, cosa que para él no era ningún problema. Huachiturri había hecho cientos de letras japonesas y, es más, disponía en su celular de una aplicación que le permitía saber
el significado de cada kanji, sea en japonés o en chino. El problema comenzó cuando Wachiturri quiso cobrarle al fulano 100 soles, lo cual este se rehusó. Comenzaron a negociar y al final de una negociación dispareja, Wachiturri tuvo que conformarse con aceptar 60 soles de un fulano que podría probablemente haber pagado más. Según él, claro. Sin embargo, la preocupación por generar dinero para pagar el alquiler de su tienda y un día sin clientes hizo que Wachiturri aceptara. Según la experiencia de Wachiturri, a veces cuando no hay clientes la llegada de uno solo hace que lleguen más. El judoka pidió a Wachiturri que le tatuara en el brazo la palabra retador en letras japonesas, cosa que Wachiturri bien podría haber hecho. Sin embargo, Wachiturri sentía un profundo resentimiento por el fulano que, según él, no valoraba su arte y le estaba pagando barato. Así que, usando su aplicación que le permitía traducir el significado de los kanjis japoneses, en vez de traducir la palabra retador, lo que hizo fue traducir la frase "soy un pedazo de mierda". Wachiturri, bien fresco, imprimió las letras, preparó el transfer, lo aplicó y procedió a realizar el proceso de tatuado en el cliente judoka, el cual recibía el tatuaje muy confiado, totalmente ignorante de lo que realmente Wachiturri le estaba haciendo. Después de media hora, Wachiturri finalizó el proceso de tatuaje. El cliente le pagó y le dio las gracias a Wachiturri como cualquier cliente ignorante que sale de un proceso de tatuaje pensando que le han hecho un buen trabajo cuando lo que le han hecho realmente es cagarle la piel. Wachiturri le dijo que durante 3 semanas no hiciera deportes hasta que el tatuaje estuviera totalmente cicatrizado. 3 semanas después, cuando el tatuaje en el brazo del judoka sanó, este decidió dejar la Federación Peruana de Judo e irse al Cultural Peruano-Japonés para practicar Aikido. El fulano ingresó y se integró muy bien a las clases de Aikido, impartidas por el Sensei Ono. Todo estuvo bien hasta que un mes después, luego de una de las clases de judo, el fulano y sus demás compañeros de clase ingresaron junto con el maestro al baño de varones para ducharse. Cuando el judoka se desvistió, el maestro observó el tatuaje que tenía en el brazo. El Sensei Ono era un japonés nativo, que como tal entendía perfectamente el significado de los kanjis que el mencionado alumno tenía en el brazo tatuados. El tatuaje en Japón es un arte asociado totalmente a los delincuentes, y el Sensei Ono, al ver y entender perfectamente el significado de ese tatuaje en el alumno, asumió lo peor de este y de inmediato marcó distancia con él, con el nuevo practicante de Aikido de su clase, y hasta empezó a tratarlo mal. Poco a poco la tensión fue escalando y la relación del alumno con el maestro de Aikido fue haciéndose cada vez más y más conflictiva, hasta que un día casi llegaron a los golpes. Ambos individuos eran cuerpones y fornidos, hubieran llegado a los golpes si no hubiera sido por un alumno que intervino y los separó. El judoka tatuado no iba a dejar que las cosas siguieran como estaban, así que le preguntó al maestro cuál era la razón de su maltrato. Entre ellos se generó una discusión. «Oiga, ¿qué tiene usted contra mí?», le dijo el judoka al maestro de Aikido. «Desde hace tiempo usted está que me trata mal», le preguntaba al maestro. Y el maestro le contestó: «Por esto, joven», y le señaló el tatuaje que llevaba en el brazo. «¿Y qué tiene mi tatuaje?», replicó el alumno tatuado por Wachiturri. «Usted sabrá, por algo se tatúa eso», contestó el Sensei Ono. Y la discusión terminó. Para desgracia de Wachiturri, en el cultural peruano-japonés muchas veces las personas que llevan cursos de artes marciales también se meten a otros cursos de cultura japonesa, entre los cuales está la caligrafía japonesa, en la cual forzosamente los estudiantes tienen que dibujar los kanjis y conocer su exacto significado. El judoka, interrogado por aquello que le había dicho el maestro, le preguntó a uno de sus compañeros qué significaba el tatuaje que tenía tatuado en el brazo. Y así fue como descubrió que lo que él creía significaba retador realmente significaba «soy un pedazo de mierda». Así que después de enterarse el fulano,
montó en cólera y fue a sacarle la concha de su madre a Wachiturri, quien no se esperaba que el yudoka, quien había tatuado la frase "soy un pedazo de mierda" en kanjis japoneses, regresara después de más de un mes a sacarle la concha de su madre. Wachiturri fue encontrado con otro cliente, sin camisa, listo a ser tatuado, el cual escapó del estudio con la camisa mal puesta. El cliente casi mata a Wachiturri y por poco le destroza su estudio en una situación en la cual nadie, pero nadie, quiso intervenir ni meterse. Un poco después, Wachiturri, con la cara medio rota, fue visto haciéndole un tatuaje, un cover en el brazo a ese cliente. Moraleja, a los clientes, si quieres que el tatuador te haga un buen tatuaje, no le regatees. Puede que por querer ganar más utilicen los peores materiales contigo y en vez de hacerte un buen trabajo, te hacen una cagada. Si van a hacerle una cagada a un cliente, aprendan a elegir bien a quien lo hacen. Puede ser que regrese para sacarles la concha de su madre. Bueno, ya es momento de terminar y continúen en sintonía para más historias en este especial de Halloween 2018, cuentos de horror para tatuadores de Shinji 2007.